Las crónicas de Pax Hispánica. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de las Crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast destinado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de la hispanidad. Después de los últimos invitados, sois muchos los que me habéis estado pidiendo que trajese al programa a algún entendido, algún experto, algún historiador que estuviese bastante centrado en el tema del Imperio Español, sobre todo en su presencia en América. Y pues sobre todo me estabais matizando, ya sabéis que yo me debo bastante a mi audiencia, me estabais matizando que a ser posible esta vez no tuviese un sesgo político tan marcado. Desde mi punto de vista me pareció acertada la recomendación porque ya sabéis que yo defiendo que el hispanismo se puede fomentar y la leyenda negra se puede destruir desde cualquier ideología política. Ya sabéis que para mí la patria y la hispanidad están muy por encima de las ideologías políticas. Entonces se me ocurrió contactar con Alejandro27, que es un TikToker que bueno, ha perdido su cuenta de TikTok no hace mucho, pero ahora ya tiene otra. Y me gustó mucho la forma en la que tenía de responder a todos aquellos que le criticaban y entonces está hoy aquí con nosotros. Alejandro, saludos. Pues muchísimas gracias. Pedirme que pueda formar parte de este programa. Tengo que serte sincero, o sea, sí que lo he visto más de una vez, he visto que has traído aquí a gente importante como puede ser el doctor Victoria, la verdad una intervención que me encantó porque es una persona que yo la tengo de referente en muchísimas ocasiones, en gran parte de la historia que yo conozco, que he estudiado, que llevo 10 años, 11 años van a hacer ya estudiando, ha sido pues un gran referente para mí poder estar en un programa en el que haya estado él, independientemente que sea de stream, que sea de televisión, es de verdad un auténtico placer y un auténtico honor, de verdad. El placer es nuestro, ya te digo, además haces un contenido que yo digo sin pelos en la lengua, porque acabas enfrentándote a un montón de gente. Yo te veo, ahora ya te veo menos porque ya te digo, como te cerraron la cuenta, me cuesta más seguirte la pista. Pero bueno, cualquiera que nos esté escuchando, si busca simplemente Alejandro27, creo que es, ¿no? En TikTok, lo va a encontrar y directamente le vas a salir. Si sigue viva en ese momento tu cuenta, pues seguirá. También tienes cuenta de YouTube, ¿verdad que sí, Alejandro? Sí, que se llama de hecho exactamente igual que TikTok, igual. Vale, perfecto. Alejandro 27. Pues como te digo, vamos a ver, Alejandro, ¿tú qué entiendes del Imperio Español? ¿Tú qué entiendes de la historia de España, claro, específicamente? ¿Qué te estás Bueno, encontrando? Porque claro, la leyenda negra llega hasta límites insospechados, entonces todos los que nos dedicamos un poco a divulgar de alguna manera la historia de España nos encontramos con mucho odio. ¿Qué te ha pasado a ti en TikTok? ¿Con qué te encuentras o con qué sueles encontrarte? me suele encontrar, sí, es cierto, como tú dices, muchos vídeos de odio, de aparte de rechazo, de intento de, sobre todo, de querer manchar una historia que al final no es solamente de España, es de todos los países que fueron provincia española. Una historia, o sea, estamos hablando de que fuimos el mismo país, y cuando digo el mismo no era pertenencia de, no, era España. Una historia que hemos compartido durante 300, 400 años, bien sea el caso de Cuba y Filipinas y Puerto Rico, que fueron las que más tiempo estuvieron bajo el abrigo de España. Sobre todo por una sencilla razón. Desde que hubo el boom británico, desde que Gran Bretaña comenzó a ya ser llamada una potencia y no ser simplemente esa isla que estaba ahí en Europa, al final yo creo desde mi punto de vista que los británicos sentían un recelo, una envidia a España. Porque si os dais cuenta, si nos damos cuenta, de hecho, a medida que vas investigando en la historia, que vas mirando archivos históricos, que te enteras de lo que decían contemporáneos, historiadores, incluso fíjate hablando con los propios indígenas, una cantidad de mentiras muy grande. O sea, ya lo dijo el doctor Victoria en una conferencia que dio en el Club Nogal, que lo que se ha contado de España es casi totalmente falso. Porque al final yo creo que la envidia que tenían
todas las potencias que crearon esta leyenda negra, era por una sencilla razón, por el racismo europeo. O sea, por ese racismo que había arraigado en Europa, ¿no? Porque al final tú ves cómo un país, como puede ser España, que había nacido hace muy poco, en 1492, con la Reconquista, que se crea el concepto y se unifica ya con Carlos I, cómo un país que había nacido hace tan poco tiempo fue capaz de formar uno de los imperios más grandes, más importantes y más fuertes de la historia. Y sobre todo porque ellos han sido capaces de hacer todo esto con las poblaciones nativas de esa zona. Yo creo que todo el mundo sabe de historia, ni que sea un experto, sino lo que estudias en el mismo colegio, sabe que los británicos, los franceses, los holandeses siempre tuvieron unas políticas imperiales muy racistas, unas políticas imperialistas muy racistas, de no respeto a lo que son las etnias originarias de las épocas que conquistaban, por supuesto, políticas esclavistas, muy, muy esclavistas. Y claro, se encuentran que llega, como bien he dicho, España, que trata al resto de sus territorios como iguales, que a los habitantes de ese territorio les da los mismos derechos que a los peninsulares, y que toda esta gente adquiere un arraigo y un amor tan grande hacia lo que hoy en Hispanoamérica, que no Latinoamérica, de patria, que dicen, ellos lo han conseguido incluyendo a toda esta gente. Y nosotros, que supuestamente, según lo que dice, somos mejores porque podíamos tener una armada más potente en ese momento, o más filósofos, o más inteligencia, pero que se pensaban que eran mejores, se dan cuenta de que solos no habían podido hacerlo. Es decir, no habían conseguido lo que consiguió el Imperio Español por no tratar a lo que es la población autóctona de las zonas como iguales. Porque ese pensamiento, creo yo, que tienen de sentirse superiores, les estaba explotando en la cara en decir, señores, es que lo hemos hecho mal, lo hemos hecho muy mal. Por hacer esto, mira lo que nos ha pasado. Los británicos lo saben muy bien cómo les echaron de Estados Unidos. O sea, los franceses en África también lo vivieron. Yo creo que hacer esa propaganda negativa hacia España, a esa leyenda negra, contar las mentiras que se han contado, es una forma de blanquear su historia, de hacerles decir, vale, sí, nosotros fuimos malos, pero estos fueron peores. Yo creo que ese es el punto principal de que se haya contado tan mal la historia de este país, porque nosotros nunca hemos hecho nada para defenderlo. Nunca hemos tenido hasta hace bien poco, y gracias a lo que hay ahí arriba, poco a poco se está empezando a conocer la historia real, pero nosotros en sí nunca hemos defendido nuestra historia tal cual es. Yo creo que ese es que por mi punto de vista, que es por el que ha surgido todo este problema con la historia de España. Ese es mi punto. Hemos entonces aceptado que otros escriban la historia de España y nosotros aprendamos la historia de España que han escrito otros. Sí, 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 eso lo puedo confirmar bastante seguro, porque, mira, yo pongo el ejemplo. Obviamente yo he hecho primaria, he hecho la ESO como todo el mundo normal, y obviamente tú en el colegio te enseñan historia. Es una asignatura que siempre estás estudiando constantemente hasta bachillerato, que hay, no sé si una de las dos bachilleratos no había historia, no recuerdo, no lo recuerdo, igual me estoy equivocando. Y siempre cuando tú abres los libros de historia de los colegios, ¿te encuentras algo sobre las leyes de Burgos? ¿A que no? ¿Te lo encuentras de las leyes de Indias, las leyes nuevas? No. O sea, te lo puedes encontrar en alguna universidad, pero en colegios e institutos, no. Cuando habla en referencia a la conquista de América, se cuentan que a la población, lo mismo a los criollos, que a los criollos les hacía de menos, lo mismo a los mestizos, no cuentan el proceso de mestizaje, no cuentan, como bien te he dicho, las leyes precursoras de los derechos humanos
que se sacaron en esa época para la protección del indígena, no cuentan que España fue la primera potencia en el mundo en abolir la esclavitud indígena, eso no lo cuentan, ni cuentan tampoco hechos tan importantes como la creación del Fuerte Mose, eso tampoco es algo que no cuentan, o tampoco cuentan, por ejemplo, que en las Américas, en las provincias americanas, como todo el mundo sabe, estaban los indígenas. Pues esa gente no cuenta que la mayoría del territorio americano, aquí no se cuenta que era de los indígenas, que a los indígenas no tenían una gobernación española, a los indígenas les gobernaban los propios indígenas. Sí que es verdad que los jefes indígenas sí que tenían que realizar una serie de gobiernos españoles para que la corona supiese qué estaba pasando, pero no tenían como tal una mano que decía aquí se hace esto y esto y esto. Por eso yo sí, desde mi punto de vista, en España la historia se cuenta igual que se cuenta en el resto del mundo, se cuenta mal, desde mi punto de vista, claro. Aprovecho que has nombrado precisamente si se habla de estos temas en los libros de texto de los institutos. Bueno, sobre todo para el público que nos escucha, los españoles ya lo saben, pero el público que nos escucha desde Hispanoamérica, en el caso de España, la educación o el temario que se da en educación recae sobre todo en las comunidades autónomas, que son las que lo establecen. Tienen que cumplir ciertos parámetros, pero recae ahí. Con lo cual, en unas comunidades autónomas donde se da un sesgo más, podríamos decir, propenso a creer la leyenda negra, hay unos libros de texto que se centran más precisamente en fomentar la leyenda negra y en otras menos. Mira, yo tengo aquí un texto de un libro en este caso es de la Comunidad de Madrid, de un instituto de secundaria, es decir, de la ESO, y precisamente cuando se habla de la conquista de América hay un apartado titulado La obra de España en América y se abre una interrogación y dice ¿colonización o explotación? Entonces, es un artículo es un párrafo muy pequeñito y lo que dice es que ciertamente la corona, bueno, voy saltando párrafos para no leerlo todo y si no eternizaríamos el programa, pero dice, ciertamente la corona aprobó las leyes de Indias que ponían el acento en el respeto riguroso a los aborígenes. Pero claro, si acabase ahí la frase todavía te diría, bueno, pues Alejandro, parece que sí lo nombran, pero es que añade más y dice, pero en la práctica no siempre se cumplieron esas disposiciones. Con lo cual, fíjate que cuando se hace referencia a las leyes de Indias, que es solamente una línea en todo el apartado, después se añade un pero, que es que, bueno, que en la práctica no se cumplían. ¿Para qué? Claro, en la práctica no se cumplían. Tendría sentido decir hoy que España es un país, un narcoestado, porque existen narcotraficantes. Claro, porque podríamos decir, no, vamos a ver, es que el narcotráfico está prohibido. Claro, pero pues luego también podríamos añadir, pero es que en la práctica no siempre se cumple, claro. Y no siempre se cumple ninguna cosa. Cualquier ley no siempre se cumple, ¿no? Es decir, porque precisamente si se pone la ley es porque hay gente que está haciendo algo. Es decir, no podemos poner en el siglo XIX una ley que vaya en contra de la piratería de CDs. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX nadie pirateaba CDs, ¿no? Exacto. Entonces, claro, efectivamente, cuando se pone una ley es porque está pasando algo y cuando se pone esa ley, eso que estaba pasando puede disminuir, pero no siempre se llega al cero, ¿no? Al cero absoluto, con lo cual siempre va a ocurrir. Entonces, para que nos demos un poco cuenta de la manipulación, y esto estamos hablando en Madrid, ya no me quiero ni imaginar en las comunidades autónomas donde gobierna lo que gobierna, ¿no? Entonces, claro, si aceptamos porque esto también se hace un poco para defenderse, de tal manera cuando hispanistas como tú o como yo, ¿no? De alguna manera, no me gusta el tanto hispanista, vamos a decir hispanófilos, como tú o como yo, porque hispanista sería aquel que simplemente estudia la historia de España o la historia de los países de Hispania, entre los que entrarían no solo España, también Portugal y también, bueno, todos los territorios, ¿no? que históricamente que puedan haber, que puedan ser dignos de estudio, ¿no? Pero en el caso de los hispanófilos, como tú y como yo, muchas veces nos quejamos de eso. Y yo sí que he encontrado, que también te habrá pasado a ti, porque en TikTok todo el mundo se lleva las manos a la cabeza con cualquier cosa que dices, se ha convertido un poco en el nuevo Twitter. Pero lo que ocurre es que no, sí que se nombran las leyes de Indias, mentiroso. Dices tú que no para victimizaros. No, es que fíjate que se nombra y eso les sirve para decir que se nombra. Pero precisamente lo que se dice es un pero que no tiene ningún sentido. Pero en la práctica nunca se cumple. No se ha jodido. Claro que no. Y en la práctica no se cumple. Vamos a ver, es que en la práctica ¿tiene todo el mundo la ITV en el coche? No, ¿significa eso que somos un país de gente sin ITV en el coche? No, por supuesto que no, ¿no?
Entonces, bueno, añado un poquito más por leer algo más del párrafo. Dice, en cualquier caso, la labor de España en América ha sido el punto de partida de la denominada leyenda negra. Bueno, en este sentido, sí hace un poco de justicia, aunque no empieza explícitamente en América, sino que empieza en Europa, aunque se critican cosas de América sobre todo. Interpretación totalmente negativa del pasado histórico español, a lo cual suele contraponerse una versión no menos exagerada, aunque de signo contrario, la leyenda rosa. Sí. O sea, tú fíjate como la leyenda rosa, que no es realmente, ni siquiera es una, vamos a decir, una corriente de pensamiento, es casi una cosa de redes sociales, esto de la leyenda rosa, pero la meten en los libros de texto. Es decir, vale, te puedo dar un poquito la razón, pero siempre con un pero que al final no te la doy, ¿no? Es un poco a lo que juegan. Entonces, yo no me quiero imaginar, pues claro, en algunos países de América donde precisamente triunfa estas ideas, cómo deben poner a la historia. Y yo, ojo, no digo a los españoles, digo a ellos mismos, porque ellos también son descendientes de españoles, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues nada, simplemente aclarar un poco por lo que estaba contando Alejandro. Me parece interesante porque justo tenía un libro de texto aquí que me lo habían dejado recientemente y conforme lo estabas diciendo digo, bueno, vamos a leerlo para que también la gente se dé cuenta, porque precisamente esta afirmación que tú haces yo la hacía y me echaban en cara, no, sí que se nombra, en la Comunidad de Madrid se nombra. En la Comunidad de Madrid precisamente tengo yo un libro aquí y ya te digo que se nombra precisamente con su correspondiente pero para desacreditarla realmente, con lo cual no tiene mucho sentido. Cuéntanos un poco, Alejandro, ¿por qué triunfa todo esto de la leyenda negra y por qué sigue teniendo tanto éxito en la actualidad? Mira, al final, quien más promociona la leyenda negra, aparte, ¿dónde es? En Hispanoamérica, es en esa masa tan grande de población, de habitantes, que se les enseña lo que se les enseña. Porque en Hispanoamérica, yo creo que todo el mundo somos conscientes de que en los libros de historia pone que los españoles fuimos allí a robar, a violar y a matar. Porque es siempre con lo que te salen los indigenistas de ahora. Y es siempre, lo cogen del colegio, siempre empieza ahí. O sea, en Hispanoamérica siempre ha habido una educación no mala, pero sí una educación sí que le interesaba al gobierno y que le interesa a los gobiernos. Porque al final, estos gobiernos los gobiernos que llevan en Hispanoamérica, muchos de ellos, ¿en qué se están apilando? En que ellos se han convertido en países luchando por la libertad, revolucionándose para salir del supuesto yugo español, todo esto. Claro, esta historia en Hispanoamérica, todo lo político que hay en lo que son las antiguas provincias americanas se cae porque no tiene un trasfondo histórico, no tiene realmente algo que lo sujete. Al final es como si sujetases una columna de acero sobre una super aguja que tenga muchísima resistencia, tal, pero es una delgada línea que tú sabes que como se rompa, se cae todo. Y yo he llegado a esta conclusión bastante sencilla. Yo como muchos años estudiando historia, simplemente por gusto, por placer, no porque me obligue a mí nadie, no, por gusto. Y buscaba datos, miraba en archivos históricos, haciendo, por supuesto, me miro conferencias, leo estudios, y me he dado cuenta de una cosa. Es que además, si te das cuenta, muchos de los habitantes aborígenes de la zona de otros imperios precolombinos muchas veces han salido a dar conferencias, a contar cómo fue su época mientras eran británicos, mientras eran franceses, holandeses, me da igual. Y es curioso que tú luego vas a buscar conferencias o alguna charla de tribus indígenas americanas hablando de historia y te encuentras muy pocas. O sea, yo, por ejemplo, la primera vez que vi a un indígena hablando de lo que es la relación del Imperio Español con los indígenas fue cuando vi a Alfonso de Borrego, al jefe actual de los apaches. Hasta que yo no vi a Alfonso de Borrego hablando y contando lo que había hecho, la relación que tienen los indígenas con España, incluso actualmente, no había visto yo nunca a ningún indígena dar una conferencia, dar una charla,
de la historia de España. No lo había visto nunca. Hasta que, ya te digo, me topé con Alfonso de Borrego, tuve la grandísima suerte, y tengo la grandísima suerte de poder conocer a Joslem Cantó, que es el alférez de los Incas Nobles del Cuzco, y he podido hablar ya te digo, con un Inca, con el jefe de los Incas, y me he dado cuenta de que no le sacan por eso, porque los indígenas, la mayor parte, obviamente, hay excepciones, como siempre pasa, los indígenas nos dan la razón a los hispanófilos, a los hispanistas. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo fue la historia real. O sea, no lo van a saber ellos, que son los descendientes directos de los indígenas que estuvieron allí, ¿no? Y yo creo que ese punto, esa negativa de los gobiernos actuales en Hispanoamérica de no contar la historia tal cual fue, es por eso, porque se les cae el discurso político. Es básicamente, yo creo, desde mi punto de vista, que es la media población engañada. Sin esa leyenda negra, el discurso político se cae. No tienen cómo justificar todo el tinglado que esto con respeto, lógicamente, que se ha montado en América desde las independencias. No tienen. Voy a matizar una cosa que has dicho. Has hablado sobre la educación en América y has dicho, te refieres obviamente a la educación de la historia, ¿no? Que en ese sentido ha dejado mucho que desear porque no atiende a la verdad, sino que se ha encargado de fomentar la leyenda negra. Yo añadiría que eso también ha pasado en España. En España hemos fomentado la leyenda negra desde la educación. Pero luego añadiría otra cosa que es más importante. Esto ya es un matiz más que un añadido. Es que esto no ha sido siempre así. Hace 100 años, en el año 1892, coincidiendo con las celebraciones del cuarto centenario del descubrimiento de América, en América se levantaron un montón de estatuas de Colón, que son las que, por cierto, han estado quitando ahora. Esas estatuas de Colón no las levanta España, se levantan en 1892, casi todas ellas, y cuando obviamente todos estos países no solo se han independizado, sino que ya han consolidado su independencia. Y los hispanoamericanos en esta época se sentían orgullosísimos de sus orígenes y de su historia mestiza. Si todo esto se ha torcido un siglo después, es porque hay un público que quiere consumir una historia que les permita justificar su situación actual sin que les culpen a ellos. Y eso y de hecho siempre va a haber un político que, en aras de conseguir votos, va a decirte lo que quieres escuchar. Y entonces así surgen figuras como Gael Boric, como Evo Morales, como Andrés Manuel López Obrador, etc. Sí, yo además, a mí me gusta siempre poner el ejemplo, fíjate que es alguien que es contrario a mis ideas, que es alguien contrario a mí, que es un dictador, pero me gusta poner el ejemplo de Fidel Castro, porque él mismo lo dijo en varias conferencias, fíjate, en el siglo pasado, tenemos que seguir siendo esta maravillosa mezcla español con un dictador. Un poquito cuidado, que yo soy antidictaduras, pero en ese caso yo tengo que decir que Castro lo clavó. Lo clavó. No solo Castro, yo he puesto ejemplos de distintos gobernantes, voy a decir gobernantes por no pillarme los dedos y ya está, lo dejamos ahí, distintos gobernantes dentro de Hispanoamérica que han valorado el papel de la hispanidad. Y es que he nombrado alguna vez en algún vídeo que, claro, me han puesto a parir, pero me da igual porque yo no hablo tanto de ideología como de hispanidad. Yo lo que hablo es de hispanidad. Entonces, he citado alguna vez a Perón. Claro, dices, igualmente, pues Perón también tenía una idea de hispanidad, también hablaba de hispanidad, que es lo que hoy día no hacen. ¿De qué sirve todo esto de que un hispanoamericano odie la hispanidad y odie lo español? Bueno, pues desde mi punto de vista sirve para que tenga un autocomplejo que no le permita avanzar como país. Y entonces es una manera de mantener a los hispanoamericanos en un estado, en un punto muerto, que no avanzan. No avanzan porque no son capaces de creérselo y no se creen a ellos mismos. Entonces, claro, pues aceptan ya que por defecto somos defectuosos. Somos defectuosos porque somos... Uy, Alejandro, creo que te he perdido. Alejandro, ¿sigues por ahí? Hemos perdido a Alejandro, ¿puede ser? ¿Me puedes oír? ¿Me escuchas? Sí. Sí, te escucho, te escucho. Te había perdido. Sí. Debe ser por los datos o algo de eso. Bueno, lo que estábamos hablando. Que a mí la percepción que me da es que tenemos, de alguna manera, no sé si hay un intento, no sé si es intencionado, pero
se está inculcando a la gente, se llevan muchos años inculcando a la gente, sobre todo a los hispanos, tanto de América como de España, pues esa percepción de que somos defectuosos. El problema somos nosotros, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí todo lo malo que nos pase, pues casi nos lo merecemos. Nos resignamos y lo aceptamos. Entonces, claro, desde España, pues bueno, se utilizan los argumentos que se utilizan, que ya los conocemos, son muy políticos, pero ahí están. Pero desde América me preocupa especialmente porque se utilizan argumentos sobre todo históricos. Sí. Y esos argumentos históricos son precisamente, pues bueno, somos defectuosos porque aquí estuvo España y nos robó. Entonces ahora es normal que seamos corruptos, es normal que seamos todos los problemas que tenemos de pobreza, es normal que todas las necesidades que tenemos, es normal que seamos el tercer mundo, bueno, por lo que tenemos, y eso ya no se puede solucionar, porque claro, la historia no se puede cambiar. No. Entonces, claro, si están jugando a tener en una especie de letargo a los hispanoamericanos para así tenerles pobre como simple productores de materias primas, que es lo que interesa. Ténganse en cuenta que en el factor, aquí no sé si coincidirás conmigo, Alejandro, en el factor económico también hay un factor ideológico que va mucho en el autoestima. Y entonces, claro, si la gente se está percibiendo siempre como defectuosos, como que no dan la talla comparados con la anglosfera o con otros países, simplemente, ya no voy a decir la anglosfera, con cualquier otro país fuera del mundo hispano, claro, entonces, pues bueno, pues aceptamos esto, ya está, es lo que hay, ¿no? Cuando hay un corrupto en nuestro gobierno, cuando nos digan que ha vuelto a haber inflación, cuando nos digan, bueno, esto no podemos tampoco reaccionar mucho porque es que siendo como somos, lo normal es que nos vaya mal, hay que tragar con esto. Yo creo que es lo que se está un poco fomentando. No sé, Alejandro, si quieres añadir algo a esto. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. O sea, ya te digo, es lo que dices tú. Es así. Por otro lado, ahora que hemos hablado también un poquito de política, decir que efectivamente actualmente en América es verdad que se busca renegar del periodo virreinal, pero esto, ya digo, que esto no pasaba hace un siglo. Es decir, por mucho que ahora veamos una serie de políticos que gobiernan o que suelen sacar una cantidad nada insignificante de votos en América, también en España, antiguamente no era así. Ya no solo que no tuviesen ese odio hacia lo español o hacia la historia, sino que es que esas repúblicas hispanoamericanas han llegado a ser prósperas después de estar, o sea, después de independizarse. Sí. Algunas por una inercia que arrastraban, es cierto, y otras directamente después de la independencia prosperaron más. Es decir, hubo de todo tipo de casos. Sí, eso es. Claro, además en el siglo XIX se da un momento en el que España es humilde y pobre. En esos momentos, Hispanoamérica es difícil entre el pueblo hispanoamericano creer que ellos tuviesen saqueado a ti, porque en ese momento Hispanoamérica era más rica que España. Sí, entonces, en su momento y prácticamente siempre. Claro, es decir, si realmente España hubiese saqueado a Hispanoamérica, en el momento de las independencias tendríamos una España rica y una América pobre, recién saqueada. Y vemos que no es así. Pero es que un siglo después, precisamente lo que ocurre es al revés. España, bueno, desde, vamos a decir, de los años 50 empieza a mejorar la economía, después tiene un poco ahí el respaldo de la Unión Europea, con lo cual, esto ya hablo en los 80, claro, ya una vez que entras entre los 80 y los 90 empiezas a tener ese respaldo de la Unión Europea, evitas inflaciones como las que han podido ocurrir en Hispanoamérica, la economía está un poco más ordenada. Yo no soy especialmente europeísta, los que me seguís ya me conocéis, pero tampoco soy especialmente crítico, ¿no? Me mantengo un poco, bueno, pues tiene cosas malas y cosas buenas. Me gustaba más las cosas buenas que perdimos que las cosas buenas que hemos ganado, pero bueno, aún así no soy especialmente crítico. Y sin embargo, Hispanoamérica desde los años 70 ha ido hundiéndose económicamente y esto ha sido en gran medida políticas intervencionistas. Aquí ya podremos debatir, porque algunos me dicen que la culpa es del liberalismo, otros me dicen que la culpa es del estatismo, otros me dicen, no me meto, sinceramente, no voy a, o sea, porque ya me parece debate económico o político. No sé tú esto cómo lo ves, Alejandro, es por sacar un poco debate también. Sí, no, yo lo veo totalmente cierto y al final, yo lo digo siempre, la zona más rica e importante del mundo durante el Imperio Español no era la península ibérica, era América. O sea, y tienes el ejemplo de los piratas que van ahí a robar a pobres. No, iban ahí porque había dinero, había mucho dinero. Tienes el ejemplo, las mujeres del servicio, las chachas, dicho coloquialmente, ¿no? En Nueva España iban con oro, vestían con oro, iban con oro por todo el uniforme, lo mismo en Lima, que era la que rivalizaba con México. O sea, había tal cantidad de riqueza que el mundo alucinaba. O sea, la América española era una zona más rica del mundo. Y claro, ¿qué pasó?
como tú dices, las independencias hubo algunos países que prosperaron. Es cierto. De hecho, por ejemplo, fíjate Venezuela. Venezuela antes era un país muy rico, que bueno, ahora sigue siendo un país muy rico, pero que económicamente tenía unas políticas muy importantes, era considerado, coño, no una superpotencia, pero, oye, una potencia media tirando para arriba. Perdona, ¿te refieres a Venezuela? Sí, en este caso estoy hablando de Venezuela por ponerte un Bueno, ejemplo, ¿eh? pero Venezuela ha sido súper rico, pero súper rico, Sí, ¿eh? O sea, pero el problema, la población. A ajá. eso me refiero. A eso me refiero. Y pues a raíz de la llegada de ciertos políticos, que esto es historia, no me voy a meter yo en política, pues y ese intervencionismo, sobre todo de las potencias extranjeras, se ha arruinado. Y otro factor muy importante para el declive de la antigua América española fue la deuda que adquirieron todos, absolutamente todos los países con Gran Bretaña, deuda que hoy en día algunos no han terminado de pagar. Ujú. Ahí tienes esos motivos principales por los que se derrumbó América, por lo que tú dices, ese intervencionismo y luego por toda la deuda que adquirieron, una deuda tremenda con Inglaterra, que fue el que apoyó las independencias. Claro, porque, bueno, otro de los temas que sí me gusta muchas veces tocarlo es que, como hemos dicho, a partir de los años 70, muchos países de Hispanoamérica que habían sido muy ricos, vuelvo al caso de Venezuela, hace unas décadas Venezuela era 12 veces más rica que China, 4 veces más rica que Japón, era la cuarta economía del mundo, su sistema de salud era el mejor del mundo occidental y su moneda era la segunda más sólida del mundo. Por aquel entonces la llamaban la Venezuela Saudita. La gente no se acuerda de eso, pero lo puede buscar en Google porque a día de hoy, con toda la información que hay, no hay lugar a dudas. Con lo cual, si establecemos una línea temporal en la que Venezuela, después de la independencia de España, haya ido a peor porque después de España, como la robaron, fue a peor, en ese caso no puede ser que en la segunda mitad del siglo XX haya llegado a ese estatus. Exacto, eso es. Por lo tanto, y aparte, bueno, fíjate, aceptando que el resultado de la economía actual fuese, digamos, o sea, que la economía actual fuese el resultado de la presencia española hace 200 años, entonces, aparte de culparla por la pobreza, también habría que elogiarla por los momentos de riqueza, entonces, Eso es. que no han sido pocos, ¿eh? Que no han sido pocos. Lo que pasa es que, claro, tenemos la memoria muy corta y tendemos a pensar en una Argentina con corralitos e inflación, una Venezuela que el papel dinero vale más que el propio dinero, un México con un montón de problemas que ha tenido, sobre todo con el narcotráfico, y pensamos que eso es cosa de España, pero no ha sido siempre así, ¿no? No. Añadiendo un poco a lo que habías dicho con el tema de la pobreza, es que en el caso de América, además, mucha de la gente que tomó esas decisiones económicas ruinosas en Hispanoamérica aún están vivos e incluso siguen en política, ellos o sus partidos. Y en lugar de reconocer sus errores o aceptar que sus ideas económicas no eran acertadas, prefieren acusar a un periodo anterior y así echar balones fuera. No sea que los votantes les hagan responsables de sus actos y te quiten del poder. Con lo cual, normalmente en Hispanoamérica ha habido siempre una tendencia de buscar dos culpables. Uno que les pilla más o menos cercano, tanto en el tiempo como geográficamente, que es Estados Unidos. A Estados Unidos se le ha culpado mucho desde Hispanoamérica, no sin razón, ojo, no sin razón. Estados Unidos, además, ha llegado a utilizar, sobre todo en la zona del Caribe, la ha llegado a utilizar como su patio trasero. Sí, es cierto, Ha hecho allí un montón de experimentos, bueno, incluso a nivel de salud. Recordemos los experimentos con el sífilis en Guatemala, recordemos la Operación Cóndor, la doctrina Monroe, que servía también de alguna manera para controlar la presencia española allí, porque el resto de países sí que intervienen en América, sin embargo es España la única que echan, ¿no? Sí, entonces yo creo que tienen por un lado buscan un culpable que desde mi punto de vista es acertado, o al menos en parte aceptado, que es Estados Unidos, sí. y luego otro que les pilla lejano en el tiempo, pero encaja muy bien con este relato victimista que es España. Eso Y a es. partir de ahí, pues entonces entra en juego. Ahí ya tenemos todo: cultura woke, tenemos indigenismo, tenemos enfrentamiento entre la población, tenemos una especie de lucha de unas clases inventadas por ellos, y a partir de ahí, pues bueno, todo queda bien, ¿no? Cada X tiempo vemos a algún político soltar unas declaraciones un poco fuera de tono, pues se me ocurre Andrés Manuel López Obrador, pero no es el único. ¡Opa! Que se va. Cuidado. Se va. Y bueno, pues un poco en esa tónica. No sé si quieres añadir algo aquí, Alejandro, que al final me enrollo yo hablando y el invitado eres tú. Nada, lo has explicado perfectamente. Perfectamente. O sea, totalmente de acuerdo.
Y bueno, con respecto a los tópicos que nos suelen llegar a los que trabajamos aquí un poco en plataformas digitales, bueno, a ti te llegan muchos porque yo veo que tú los respondes. Yo respondo, pero siempre intento responder desde un punto de vista bastante conciliador. Yo soy menos de embarrarme en disputas. A mí, no tengo yo, no te creas tú, no tengo yo cabeza para meterme luego en berenjenales. De hecho, mira, voy a confesar una cosa. Algunas veces cuando alguno me ha hecho alguna crítica así un poco encendida, si te fijas, yo siempre subo short y pongo la captura del comentario. Sí. Pero hay veces cuando alguno viene un poco atacando más para que la gente luego no se tire a él, porque claro, sale su nombre y sale su foto y tal, lo que hago es copio solamente el mensaje entrecomillado con un fondo negro, que alguno lo habrá visto y dirá, oye, ¿y este mensaje dónde viene si no lo ha copiado de ningún sitio? Pues bueno, es un poco ahí, ¿no? Porque no me gusta tampoco llegar al enfrentamiento ni que luego el otro te conteste. Ha habido algún youtuber, algún tiktoker que me ha hecho vídeos ahí desmontando a Pax, no sé qué, a Brigada Antifraude también y tal. Nos lo hacen mucho. Pero bueno, no les doy mucha importancia. Pero bueno, volviendo al tema, entre esos tópicos que nos suelen echar en cara, me he fijado que nos llega mucho el tema de las encomiendas. Sí. Entonces aquí te quería preguntar a ti un poco, ¿no? Yo ya he hablado del tema. De hecho, tengo algún podcast incluso entero dedicado a las encomiendas. No muy largo porque el tema tampoco da para 2 horas hablando, ¿no? Pero bueno, sí que tenemos un podcast de cuarto de hora o así hablando únicamente de las encomiendas. Entonces, cuéntanos un poco tú, Alejandro, sobre las encomiendas. Mira, desde mi punto de vista y desde muchísimo tiempo que se empezó a contar la historia de España, como se empezó a comentar, la gente no se ha molestado en profundizar cómo eran las encomiendas, cuál era su función principal, porque al final, perdón, al final la gente siempre dice, no, es que el problema de la esclavitud en América fue por las encomiendas. Y yo lo veo y pienso, chiquillo, pero ¿te has molestado en investigar qué era la encomienda, cómo era la encomienda, cuál era el propio objetivo de la encomienda, ¿no? Al final, una encomienda no deja de ser vasallo de un señor. Eso no es ser un esclavo. Y sale mucho diciendo, no, un vasallo y un esclavo es lo mismo. No, de hecho hay pequeños matices. Por ejemplo, el encomendero tenía la obligación de proporcionar un hogar al encomendado al lado del suyo, la obligación de proporcionarle una corriente constante de agua fresca y que se pueda beber, la obligación de también darle los alimentos que tiene que comer cada día, los alimentos con los nutrientes necesarios. Tenía la obligación de tener cubiertas sus necesidades sanitarias básicas, las más pesadas, pues lógicamente no, porque pues, eso es algo que no puedes tú controlar, pero sí son las necesidades sanitarias básicas. Un encomendado tenía la obligación, y el encomendero tenía la obligación de dar 2 días de descanso al encomendado y la obligación también de darle vacaciones. Eso un esclavo no lo tenía. O sea, no, un esclavo se le compraba, le tirabas donde le querías tirar, si le querías dar de comer, le dabas de comer y cuando tenía que trabajar le cogías, le quitabas la cadena, le ponías otra, le llevabas al campo y a trabajar. Eso un encomendero no lo podía hacer, de hecho estaba completamente prohibido y el castigo era bastante severo si se saltaban esas leyes. Luego, ya cerrando el tema de cómo era realmente lo que es realmente la encomienda. ¿Para qué se pusieron las encomiendas? ¿Cuál era el objetivo de las encomiendas? Porque no, el objetivo de la encomienda nunca fue esclavizar al indígena, perdón, nunca lo fue. El objetivo de la encomienda al final fue enseñar a los indígenas el valor del trabajo, porque de la misma forma que en América había algunos indígenas que sabían lo que eran trabajar, muchos indígenas, muchísimos, no tenían lo que es la conciencia del trabajo, de trabajar, de esforzarte a cambio de, obviamente, X retribución económica, por supuesto. Y ese fue el objetivo principal de la encomienda. De hecho, cuando se envió a la Inquisición a América, se la envió con el objetivo principal de hacer cumplir, como bien hemos hablado antes, tanto las leyes de Burgos, las nuevas y tal, tema que ya hemos hablado, y de que se cumplieran también lo que es la orden de la encomienda. O sea, la Inquisición estaba básicamente de jurado de si el encomendero cumplía las leyes que tenía que cumplir en la encomienda o si no. Y si obviamente no las cumplía, ese encomendero era castigado y severamente, incluso a veces con la muerte. Había veces que se les condenaba a muerte por no cumplir esas leyes. ¿Que hubo españoles que no cumplieron las leyes y lo hicieron mal? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Como ha habido gente mala toda la vida. Toda la vida. Aquí, allí y allí. Siempre. Siempre ha habido gente mala. Ahora, ¿esas prácticas eran habituales? No. Muchos encomenderos cumplían su función y cuando veían que el indígena ya había adquirido lo que es el trabajo, le decían, ala, tú ya quedas libre.
Tú ya no tienes que volver a trabajar para mí, no tienes que ser mi vasallo, tú ya sabes lo que es trabajar, ya puedes hacer tu vida como quieras. ¿Que quieres volver a tu tribu originaria? Vuelve. ¿Que te quieres quedar aquí, buscar un trabajo, otra forma? Hazlo. Y eso es lo que pasaba la mayoría de veces. Y, repito, esto no lo digo yo, ¿eh? Esto me lo han confirmado a mí propios indígenas. No es algo que diga yo, o sea, es algo que me dicen ellos. Eso es el problema de la encomienda, que no se molestan en profundizar, en ver realmente qué era la encomienda y cuál era la función de la encomienda. Claro, porque una de las cosas que no se da cuenta la gente era que la encomienda, aunque con otro nombre, ya existía en Europa. No solo existía en Europa, existía en la península ibérica y además en el contexto de la Reconquista viene muy bien, es una figura que se adapta muy bien a esos tiempos y a esa circunstancia, vamos a decir, política o geopolítica y militar, que es que hay que ir repoblando los territorios que se le van ganando al Islam en la Edad Media. Y Eso es. entonces, pues surge esa relación de vasallaje en la cual claro, estamos hablando de territorios fronterizos que luego no serán fronterizos, pero en primer momento están recién conquistados. Entonces tiene que haber una figura que se encargue de proteger. Primero tiene que haber una serie de población que vaya a trabajar esas nuevas tierras. Para ellos también, es decir, le están dando un trabajo. Luego, por otro lado, tiene que haber una figura que proteja a esa gente, es decir, una figura que tiene que tener un poder militar. Eso es. Un conocimiento militar, unas armas. No puede, hoy día nos parece como muy, muy obvio, pero claro, ten en cuenta que tener un caballo, una lanza, un escudo, una armadura en la Edad Media no era tan sencillo. No. Entonces, que tuvieses a 10 o 12 caballeros defendiendo un territorio, pues ya por lo menos se tenía en cuenta. Y si esos 10 caballeros defendían un territorio que estaba siendo trabajado por esas personas que realmente se situaban en una relación de encomiendas también, lo único que no se llamaba así. Con lo cual, si la encomienda era esclavitud, si aceptamos, fíjate, les vuelvo a dar el beneficio de la duda. Si aceptamos que la encomienda era esclavitud, entonces dentro de la península también había esclavitud. Con lo cual España, para bien o para mal, lo que estaba haciendo allí era lo mismo que hacía en la península. Con lo cual no fue allí a esclavizar, fue allí, o sea, es decir, me da la razón en el sentido en el que estaba extendiendo su territorio y se comportaba como se comportaba en su territorio. Eso es. Aún así, no es cierto porque ya digo que lo que ocurría era pues un poco, como lo has explicado tú mejor que yo, la verdad, que era una relación entendida de alguna manera a integrar al indígena en esos tiempos, no sé, en ese nuevo contexto político que estaban entrando, en ese nuevo contexto ideológico también, de alguna manera religioso y de, bueno, todo lo que lleva allí España, ¿no? Entonces, esto era la encomienda. Esto es lo que había, ya digo, que existía en la península, existía en toda Europa y no es más que el producto de una Edad Media tardía que en esos primeros momentos de la conquista se produce allí. Sí. Luego se va a abolir, ya lo sabemos. Posteriormente se pone una serie de normativas a nivel legislativo para que esto desaparezca. Pero bueno, es verdad que existió y entonces pues en ese sentido se nos ataca mucho, ¿no? a los españoles. Pero bueno, también va un poco en la línea de juzgar con los ojos de la actualidad sucesos del pasado. Que no concuerda. Exacto. Cuéntame un poco también, ampliando este tema de las encomiendas, ¿cómo era el trato que tenían los indios por los españoles o, bueno, por lo general durante el Imperio Español? Bueno, a mí esto me gusta siempre empezarlo con seguramente algo que ya conozcáis aquí, ¿no? Que ya conozcas aquí, que ya te han dicho aquí, pero me gusta empezarlo con el codicilio de Isabel la Católica. Ella mismo lo dijo, lo dejó puesto en su testamento, en el codicilio, donde decía: suplico al rey mi señor y ordeno y mando a la princesa mi hija y al príncipe mi yerno que no permita que los indios moradores de las dichas Indias sufran agravio alguno, sino que sean bien y justamente tratados, y que aquel español que lo maltrate sea juzgado como si de otro español se tratara. Es decir, la reina Isabel la Católica lo pidió claramente, que respetasen a los indígenas y que si un español maltrataba a un indígena fuese juzgado como si ese mismo español hubiese maltratado a otro español. Pero al final a los indígenas se les consideraba españoles, se les considera vasallos de iguales derechos de España, de lo que es en ese momento el concepto de España y ya posteriormente unificado. De hecho, fíjate el punto, el trato que recibieron los indígenas, que hay unos indígenas, los quimayas, si no recuerdo mal, que hicieron unas declaraciones que decían: el gobierno me obliga a llamarme colombiano, pero yo me siento español. ¿Por qué pasó esto?
al final, España, una de las cosas que lleva tanto para bien como para mal es la religión católica, religión a la cual yo no pertenezco, pero la llevan, ¿vale? ¿Y qué enseña la religión católica? ¿Cuáles son las bases realmente? De todos somos iguales y tú tienes que amar al prójimo como te amas a ti mismo. Y eso muchos españoles, porque se sabe que en ese momento la península, España en ese momento era ultracatólica, tenía la bendición del Papa por haber reconquistado la península, se llevaba a América. De hecho, muchas veces eran los propios españoles, los propios españoles, los propios peninsulares, porque españoles eran todos los que estaban aquí, todos los que estaban en América, los propios peninsulares denunciaban a alguien que estaba intentando o que estaba maltratando a un indígena, porque la mayoría entendían que era gente igual a ellos, que eran sus compatriotas, eran sus paisanos, eran igual, eran uno igual a ellos. Porque al final al indígena se le tenía muy protegido. O sea, porque obviamente al llegar a España, al tener las enfermedades que se trajeron, pues lógicamente los indígenas no tenían defensas, eso diezmó a la población. Y la corona lo que hizo fue protegerles. O sea, empezar a protegerles porque decimos, no queremos que se extingan porque son españoles, son vasallos de la corona. Y se pusieron, bueno, unas reglas tremendas. Como bien sabéis, la mayoría del territorio americano era de los indígenas y las tierras de los indígenas eran intocables. No se podían tocar. De hecho, si tú querías acceder a las tierras que pertenecían a los indígenas, bueno, tenías que hacer una cantidad de papeleo tremendo, una cantidad de solicitudes tremendas, permiso del virrey, permiso del gobernador, permiso propio de la corona que lo tenían que traer de la península, a menos que fueses indígena o familiar de un indígena. Porque, ya te digo, se les tenía súper protegidos por todo lo que pasó con las enfermedades. Y aparte, la relación en sí siempre fue muy buena. O sea, obviamente hay excepciones, pero cuando ya se instauran las provincias americanas, la relación con los indígenas era fantástica. O sea, cuando había un problema militar, de los primeros que intervenían eran los indígenas, de los primeros, ¿eh? Los primeros en mandar tropas a ayudar eran los indígenas. Los tlaxcaltecas, sin ir más lejos, en la conquista de Filipinas, eran tropas de élite del ejército español. Ya no era, no, es que son aliados, no. Los tlaxcaltecas pasaron a formar parte de las tropas de élite del ejército real. Se les cuidaba también con el trabajo. Después de la abolición de la encomienda también se les protegió muchísimo con tema del trabajo, donde, vamos, en la misma ley lo puedes ver que decía que los indígenas prestaban el 20% de la mano de obra y no prestaban más. Es decir, muchísimo, muchísimo. Esto como pasa siempre, una mala relación, al revés, era una relación súper protectora, súper cercana, por el final a la corona le interesaba mantener esa relación cercana por los indígenas porque al final la mayor parte de la población en América era indígena y la que no era indígena era mestiza y los mestizos son descendientes de los indígenas. O sea, y lo que fundamenta el argumento que yo digo de que hubo una relación, oye, buena, muy buena con los indígenas, no perfecta, como no hay perfecto nada en este mundo, fueron las independencias. Cuando, bueno, independencias no, perdón, emancipaciones. Cuando las provincias americanas se quisieron separar, en esas guerras civiles, porque fueron guerras civiles, no fueron guerras de emancipación, de independencia, perdón, ¿a quién apoyaron los indígenas? A la corona. ¿Por qué? Porque había sido la corona española, esto dicho en palabras de Alfonso de Borrego, la que les dio todo. O sea, la mayoría del territorio americano, las tierras únicas y exclusivas para ellos, obviamente los indígenas seguirían vivir en ciudades, podían vivir en ciudades, por supuesto, eso no había ningún problema. Quitar el impuesto, los impuestos a las tribus indígenas, es decir, los indígenas que estaban en sus tribus estaban completamente exentos de pagar impuestos. El dar la propia gobernanza de los indígenas a los indígenas también lo demuestra. O sea, como seguramente esto igual no lo conoce tanta gente, pero las famosas repúblicas indígenas no son creación de ahora, señores. Las famosas repúblicas son una creación del Imperio Español. Las creó el Imperio Español. Porque ellos lo único que pedían a los indígenas era lealtad.
El Imperio Español no le pedía más a los indígenas, ¿eh? La corona no les pedía más. Le pedía lo mismo que pedía al resto de los españoles. Lealtad a la corona. Ya está. Y les dio las ventajas que les dio. También, aparte, que toda la nobleza indígena, y gran parte de la nobleza indígena, ¿a dónde pasó? A la nobleza española. Tienes el Palacio Real de Madrid, tienes ahí dos estatuas a dos jefes indígenas, Moctezuma. A una persona que no quiere tener relación con los indígenas, que no le interesa tener una buena relación con los indígenas, que quiere acabar con los indígenas, no hace estas cosas. Y la corona lo hacía. ¿Por qué? Porque entendían que los indígenas eran españoles igual que el resto. Esa era la relación. ¿Problemas? Y, por supuesto, ¿se hicieron algunas cosas mal con algunas tribus? Por supuesto. Lo siento mucho, pero el que lo niegue, esto de aquí funciona muy bien. Pero siempre la política española con los indígenas fue de buena relación y de protección. Siempre, 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 sin excepción. Ya te digo, así lo creo yo. Y así lo he estudiado yo. Otro de los temas que me habría gustado tratar contigo, a ver si bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Tenemos tiempo, sí, todavía tenemos. Lo que quería preguntarte es sobre todo en relación a la monarquía. Porque, sí. Claro, yo cuando llegué a tu TikTok me llamó la atención, rápidamente ponías que eras monárquico, ¿no? No recuerdo, español y monárquico, o algo así ponía, o patriota y monárquico. Patriota y monárquico. Eso es. Entonces, bueno, a nivel histórico, todos somos conscientes de la importancia que tiene la monarquía, no solo en España, sino prácticamente en todos los países. Pero cuéntanos, háblanos de la monarquía actual o por qué eres monárquico actualmente. Cuéntanos. Mira, esto al final ya es un tema político. Yo en política, para mi suerte o para mi mala suerte, depende de a quién le preguntes, yo me metí en política muy pequeño. Yo desde los 11, 12 años ya estaba metido en política porque la verdad me encanta, no voy a mentir. Y pues empezaba a investigar todas estas cosas, que es cuando se empezaba sobre todo, cuando empecé a dar la historia de la Segunda República, de la diferencia entre monarquía y república, estas cosas. Y cuando algo me llama la atención, me gusta muchísimo investigarlo, me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y me puse a investigar sobre la monarquía española, sobre la historia de la monarquía aquí en España, tanto la de los Habsburgo como la de ahora los Borbones, los Trastámara, los Reyes Católicos, los Saboya, bueno, las casas reales que han pasado por España, ¿no? Y una cosa muy importante, ya lo que es la vuelta de la monarquía en este país después de los 40 años que vivimos en España, que creo que no lo quiero mencionar porque ya sabemos que no quiero que haya problemas luego, ¿no? Y digo, es que fue la monarquía española la que nos dio la democracia, porque fue Juan Carlos el que rechazó y se quitó todos los poderes que le había dado Franco, porque al final Franco le heredó todos los poderes, dar la democracia a España. De hecho, Juan Carlos siempre fue liberal. Otra cosa a raíz de tal fue lo que pasó con él, que yo soy el primero que en eso, que está en contra de apoyarle en todo esto, pero fue la monarquía la que quiso que España volviese, bueno, volviese no, fuese una democracia, porque España realmente nunca fue una democracia hasta después de los últimos años de la dictadura. Quería que España fuera una democracia, lo quería la monarquía española. Y ese es uno de los pilares por el que yo soy monárquico, porque yo gracias a la monarquía ahora mismo tengo libertad de expresión, libertad de ideología, libertad de pensamiento, libertad de voto, libertad de absolutamente todo. Si la corona no hubiese querido, ahora mismo, yo creo que España sería una monarquía absolutista perfectamente. Otro de los motivos por el que yo soy monárquico es el económico. Porque siempre, no, es que la monarquía nos sale a mucho dinero, la monarquía es muy cara. Y claro, yo cuando empecé a escuchar este argumento, investigar. Y empecé a hacer comparativas de lo que cuesta mantener una monarquía y lo que cuesta mantener una república. Y llegué a la conclusión de que no, que la república. Y siempre hago la misma comparativa. Tú ahora mismo pones, tú ves las partidas generales del Estado al mantenimiento de la Casa Real y te sale 9, 10, 11 millones de euros. Vale. Te vas a lo que cuesta la República Portuguesa, un país mucho más pequeño que España, y te encuentras de que te cuesta 14 millones de euros. La República Alemana cuesta 22 millones de euros. Vas a Francia y la República Francesa te cuesta 122 millones. Vas a Italia, que esto ya es, ojito, cuidado,
y te das cuenta, 123 millones de euros. Todo esto al año, mantenerla. Y digo, ahí va, ostras, que resulta que esto no sale más barato. Pero digo, bueno, voy a ver si hay alguna estadística o algún estudio que diga, ¿cuánto costaría mantener una república en España? Lo busqué, sí, porque ya te dije, bueno, te he dicho, si el tema me interesa, soy muy curioso, me gusta investigar. Y encontré un estudio de la Universidad Económica de Pensilvania y me encuentro que, sorpresa, de tener una república en España nos costaría a los españoles entre 300 y 350 a la monarquía ahora. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto que son cifras. Y luego, el otro motivo Un momento, principal por Alejandro, el se ha cortado que yo justo soy monárquico. Sí. Se ha cortado justo la cifra. Ha habido un pequeño corte en la red y no te hemos escuchado la cifra. A ver si puedes volver a repetir la cifra de cuánto costaría la república. Sí. Es que justo se ha cortado y parece que lo he hecho aposta, pero es que ha sido ahí justo. Sí, tranquilo. Nada. No pasa nada, repito, te lo vuelvo a... Y el estudio lo demostraba. Una tercera república en España, recordar el punto. 9, 10, 11 millones de euros cuesta mantener la monarquía. Una tercera república en España costaría entre 300 y 350 millones de euros al año. Fíjate, ¿eh? Diferencia abismal de precios. O sea, es muy grande la diferencia. Y como decía, el último punto por el que yo considero que lo mejor para España es una monarquía es por la estadística. Igual aquí la gente se pregunta de estadística, ¿qué está diciendo este crío? Estadísticamente, la monarquía es más democrática que la república. Esto yo lo recalco siempre. Estadísticamente hablando, yo no quiero decir que sean dictaduras. No. Estadísticamente hablando. Eso tú te vas al ranking de economía mundial, que está hecho por The Economist, no sé si conoceréis la empresa, y te encuentras que, sorpresa, la democracia más desarrollada del mundo es una monarquía, Noruega. Y te encuentras otras tantas. Noruega, como bien te he dicho, Dinamarca, Suecia, Bélgica, los Países Bajos, Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón. Y luego te vas a mayores dictaduras y ¿qué te encuentras? Repúblicas. Corea del Norte, China, Rusia, Cuba, Venezuela, Angola, Mozambique, Etiopía, Sudán, la República Democrática del Congo, Siria, Afganistán. Eso ya te digo, lo vuelvo a repetir, el listo de siempre. ¿Con esto digo que solo las monarquías sean democracias y solo las repúblicas sean dictaduras? No. Pero estadísticamente hablando, con estadística en mano, la monarquía es más democrática que la república. Y ya te digo, ese es el último motivo por el que soy monárquico. Sin embargo, la monarquía en el caso de España al final tiene muy poco peso. No sé, es decir, claro, muchos te dirán, claro, pues es que con el peso que tiene no sirve para nada. Con lo cual, bueno, pues es decir, vale que tampoco quiera república, pero claro, te efectivamente la monarquía que no la quieren tampoco, ¿no? Sí. Yo siempre respondo a este argumento con lo mismo. En una república, ¿quién os pensáis que gobierna? ¿El presidente de la república o el presidente del gobierno primer ministro? El presidente del gobierno primer ministro. En una república el presidente del gobierno es el jefe del Estado. Salvo Estados Unidos. A lo que me refiero es que te dirían, vale, pero ahora en España, pese a haber monarquía, también ocurre eso, porque el rey no interviene en ninguna decisión política ni legislativa. Eso es. Que no lo sé. Sí, no. El rey al final tiene sus funciones, por supuesto que sí, o sea, igual que el presidente de una república. De hecho, un rey normalmente suele tener alguna que otra función más que el presidente de una república, pero al final el rey tiene unas X funciones principales. La más importante es el capitán general de los 3 ejércitos. Cualquier decisión importante que tenga que ver con el ejército, antes tiene que dar el rey el visto bueno. Y yo siempre pongo un ejemplo bastante chorra, pero que yo creo que lo explica muy bien. Si ahora mismo Pedro Sánchez le dice al ejército que vaya a Andalucía y el rey le dice al ejército que vaya a Barcelona, el ejército va a ir a Barcelona, porque su jefe supremo es el rey. Esa es la función, ya te digo, para mí una de las más importantes que cumple el rey, ser el capitán general del ejército.
el que se encarga de mantener al ejército quieto, que sobre todo, de hecho, eso es lo que me ha preocupado mucho durante estos últimos años, que esté el ejército quieto, que no quiero otro 23F. Otra función es, obviamente, el representante de España, es el que representa al país internacionalmente. Y hay otra función que tiene la monarquía, que yo esto lo he investigado, ya he escuchado hechos, creía que fuera verdad. Y es que todos los internacionales, todos los contratos de comercio, muchas veces sale el presidente del gobierno todo, pero no lo negocia el negocia el rey. O sea, el que se encarga de los internacionales, alianzas venta, compra de Estamos teniendo, Alejandro, lógica, algún problema con la conexión. No sobre te todo, escuchamos bien, se queda no es cosa del entrecortado. gobierno ni del ministro del Estado. Bueno, pues hemos tenido un pequeño problema con la conexión. Vamos ¿Me a oyes ver mejor ahora? si, Alejandro, a ver si te puedes volver a incorporar. Ahora te oímos mejor. Ahí está, Debe ¿no? ser que había algún Vale, nada. problema y los últimos minutos te estamos escuchando un poco entrecortado. Entonces, cuéntanos un poco que te hemos dejado ahí a medias y no se te va a Sí. entender si no. Cuéntame en dónde me había quedado para poder así no robar mucho tiempo. Sí, no, bueno, no te preocupes, repítelo si quieres, empieza desde el principio, porque es que llevaba ya un rato entre que sí, que no, que iba y venía. Vale, estabas hablando, pues eso, sobre la monarquía, las funciones de la monarquía y sobre los... Bueno, continúa tú. Como bien he dicho, una de las funciones más importantes que tiene el rey y que ha sabido cumplir estos últimos años al final es el capitán general del ejército, de los 3 ejércitos, de tierra, mar y de aire. Es su jefe supremo. O sea, y él es el que se encarga de todo, en toda referencia al ejército se encarga el rey junto con el Ministerio de Defensa. Esa es una de las funciones principales que tiene el rey y la cual yo me alegro mucho que cumpla, porque con todo lo que ha pasado, con los que tenemos ahora mismo gobernando, tenía yo bastante miedo de una intervención militar y pues, que el ejército haya estado quieto es algo que agradezco. No quiero otro 23F aquí en España. Sí, sí. Y otra de las funciones que tiene el rey, que todo el mundo sabe, es el representante de España. Es el máximo representante del país, es el que se encarga de representar a España internacionalmente. Y otra función también muy importante es que en tema de asuntos exteriores, aparte de ser el ministro del Exterior, el que se encarga de algunas alianzas comerciales, de algunos pactos comerciales, el que se encarga de negociar alianzas militares, alianzas de comercio militar, el que se encarga de firmar los pactos, de negociarlos, es el rey. Es el rey. No es el presidente del gobierno ni el ministro del Exterior, no, de eso se encarga el rey. Es el que se encarga de, por ejemplo, las negociaciones que tuvimos para entrar en la OTAN, la figura de Juan Carlos fue importantísima porque al final las decisiones con referencias al ejército tienen que pasar por él. Y él fue una de las personas más importantes, cosa que esto se ha callado mucho, la negociación de la OTAN. Que España no interviniese en Kosovo, la cual lo siento mucho, pero yo tampoco reconozco como país independiente, metió mano el rey también, porque sabía el rey que si intervenían en Kosovo iban a dar alas al separatismo catalán. O sea, el rey tiene bastantes funciones que cumplir, que eso es algo de lo que la gente no se da cuenta, que el rey no está ahí simplemente por estar, por poner la cara bonita y ya está. No, el rey tiene también sus obligaciones y sus funciones, como cualquier persona que pertenece al ámbito político en una nación. Pues bueno, muy interesante esta charla que hemos estado teniendo. No quiero tampoco que se alargue en exceso. Ya te había avisado más o menos que en torno a 1 hora, aunque si se alarga un poco no importa. Y bueno, una de las cosas que siempre suelo pedir a todos los invitados que vienen a este programa es que nos recomienden un libro. Si puede ser, pues obviamente relacionado con la historia de España, con Hispanoamérica o con la hispanidad en general. Te lo agradeceríamos mucho. Entonces, no sé si tienes algún libro para recomendarnos. 2 tengo.
¿Dos Dos. libros? Cuéntanos. Fíjate, mira, hay uno que a mí me gusta mucho que se llama España contraataca, del doctor Victoria, que cuenta la importancia que tuvo España en la independencia de Estados Unidos. Lo cuenta bastante, bastante bien. Y el doctor Victoria lo narra de una forma que no es pesado leerlo, no te atosiga con una cantidad tremenda de datos, no, te lo cuenta más bien de una forma que da gusto leerlo, lo lees tranquilo. Cuando terminas de leer, tienes ganas de que llegue el día siguiente para leer un poco más. Y que me gusta a mí recomendar es Imperofobia y Leyenda Negra, de María Elvira Roca, una mujer que yo lo digo de verdad, la admiro muchísimo, igual que al doctor Victoria, son dos personas que tengo una admiración por ellas tremendas, que los libros que he leído de ellos han sido espectaculares, de verdad lo digo y esto lo digo totalmente, y si tengo que recomendar, recomiendo de verdad estos dos, España contraataca e Imperofobia y Leyenda Negra. Son impresionantes, de verdad lo digo, son impresionantes, no son pesados de leer, te cuenta la historia desde el punto de vista que lo cuentan los indígenas, los archivos históricos y absolutamente la gente que sí tiene un conocimiento de historia real y no la mentira que se ha contado todo este tiempo. O sea que de verdad, ¿queréis mi recomendación? Estos dos, España contraataca e Imperofobia y Leyenda Negra, de Pablo Victoria y María Elvira Roca. Pues ahí quedan esas dos recomendaciones. Por lo menos el de Imperiofobia se había hecho ya por otro invitado, pero bueno, siempre es bueno volverlo a recomendar. Pero el que has citado de Pablo Victoria, pese a cuando estuvo Pablo Victoria aquí, que además recomendó libros suyos, no recomendó ese, así que te lo agradezco enormemente. Así ya tenemos uno más para la lista. Ya sabéis que hace poco hicimos un short, un vídeo de tipo short recomendando una amplísima bibliografía sobre la leyenda negra, especialmente para desmentir la leyenda negra y bueno, para conocer en general toda la historia del Imperio Español, así que ahí queda uno más. Y por otro lado, pues Alejandro, creo que hemos dado respuesta a todos los temas que han ido saliendo, un poco he dejado que el guión lo marque la audiencia, que son los que, sobre todo a través de Instagram, que están muy participativos, también por los comentarios de YouTube, pero en Instagram al final como están esas encuestas en las que puedes interactuar directamente. Sí. Han estado proponiendo los temas, han estado hablando un poco de los bloques que podíamos tratar hoy y son los que hemos tratado. Ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí con nosotros y sobre todo estas recomendaciones de libros que nos has hecho las tenemos muy en cuenta. Ya digo, te agradezco enormemente que hayas venido a mi canal. A todos los que estáis viendo, escuchando o viendo este vídeo, escuchando este podcast en iVoox, depende de donde lo estoy viendo, recomendaros seguir a Alejandro27 en TikTok, que bueno, pues ha tenido la mala suerte de que le han baneado la cuenta ya un par de veces, no sé si alguna más, yo te seguía una, se perdió y luego te empecé a seguir en otra, así que no sé lo que durará, pero bueno, y por otro lado, pues que te puedan seguir en YouTube, que tu cuenta es también Alejandro27, ¿verdad? Correcto, eso es. Pues nada, ya digo, igual, dedicado especialmente a tratar temas de la historia de España, desmentir la leyenda negra, tratar temas de la hispanidad. Además, él con un afán más batallero del que trato yo normalmente, que bueno, siempre está bien ver los distintos puntos de vista de cada uno. Y por lo demás, pues nada, como siempre digo, si queréis contraargumentar algo, pues os leo en los comentarios. Así que muchísimas gracias, Alejandro. A ti, Pax, de verdad, un placer muy grande haber estado aquí, sobre todo, pues ya te digo, darte las gracias, como te he dicho al principio, por invitarme y gracias pues a toda la gente que ha estado aquí con nosotros. Y pues muchas ganas de ver esto, la verdad, de verlo colgado en YouTube, porque la verdad me hacía especial ilusión venir a esta entrevista. Pues nada, ya te digo, próximamente lo tendremos colgado. Ya sabéis que este programa se graba previamente y luego se emite los viernes. Así que ya te digo, el próximo viernes lo tienes aquí colgado, ¿vale? En mi canal. Venga, pues muchísimas gracias, Alejandro. A ti, Pax, pasa muy buena tarde y adiós a todos.